Hola, mi nombre es Elibón Mendoza Juárez. Soy estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El presente video corresponde a nuestra experiencia llevando a cabo una estrategia educativa nutricional. En mi caso, pues la apliqué en los pacientes de la consulta externa del ISSSTE de aquí de mi ciudad, Santiago Pinotepa Nacional. Comenzamos. Bien, primeramente tenemos los antecedentes del ISSSTE, ¿sí? Del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual se fundó aquí en Pinotepa en el año de 1972. Eh, pues el ISSSTE principalmente atiende a trabajadores, ahora sí que de servicios del Estado, ¿sí? Por ejemplo, personas jubiladas, personas pensionadas, sus familiares también. Pues la mayor parte de la población que atiende el ISSSTE son pues a personas que dedican su vida a la docencia, ¿sí? Que son profesores, pero pues también a los familiares de los mismos, ¿sí? Que son los derechohabientes que pues tienen ISSSTE por parte de sus familiares que trabajan en la Secretaría de Educación Pública. En cuanto a la descripción de nuestros participantes en la estrategia educativa, pues como ya he mencionado anteriormente, la mayor parte de la población pues son profesores, ¿sí? Que se dedican a la docencia. Eh, la gran mayoría de la población que participó en la estrategia pues son personas que cursan ya con enfermedades metabólicas, tales como son pues la diabetes, también la obesidad, ¿sí? De hecho, manejé distintos tipos de, ahora sí que diagnósticos nutricionales, ¿no? Personas con sobrepeso, obesidad en sus distintos grados, también pues personas que ya cursaban con hipertensión, otras que con hiperlipidemia, ¿sí? Pues lo que puedo decir acerca de ellos, por lo que escuché en consulta, fue pues que su estilo de vida es principalmente sedentario. Sí, su alimentación pues se basa en alimentos con demasiadas grasas, demasiados azúcares, sí, mayormente pues lo que es comida rápida. Bien, los diagnósticos médicos de mis pacientes que participaron en la estrategia educativa nutricional pues fueron principalmente la diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial sistémica y pues también hiperlipidemia. Como podemos observar en la gráfica, pues ahora sí que la mayor parte de la población cursaba con diabetes, ¿sí? Muchos llevaban diagnósticos recientes, algunos otros pues ya tenían varios años de evolución, ¿sí? Algunos tuve la oportunidad de verlos por primera vez, eran referidos de consulta a nutrición para justamente una orientación nutricional, algunos otros que pues tenían sobrepeso, obesidad y estaban presentando diagnósticos recientes de diabetes. Entonces los mandaban a nutrición para pues empezar a cuidar su alimentación y prevenir pues otras complicaciones. En cuanto a los diagnósticos de nutrición de mis pacientes, pues yo manejé 4 diagnósticos. Tenía pacientes con peso normal, que es normopeso, tenía pacientes con sobrepeso también, pacientes con obesidad 1 y pacientes con obesidad 2. Como podemos observar en la gráfica, pues ahora sí que la mayor parte de la población cursaba con obesidad 1, ¿sí? De hecho también estuve tomando lo que era pues las circunferencias, ¿no? Circunferencia de cintura, de cadera. En base a ello pues también ahora sí que sacaba lo que es el índice cintura-cadera para pues detectar también riesgos metabólicos. Por ejemplo, algunos pacientes que tenían obesidad 1 pero todavía no tenían diabetes, no tenían hipertensión, alguna otra complicación, era únicamente pues el control y reducción de peso, ¿no? Pero pues justamente mediante la estrategia nos enfocamos en también explicarles, ¿no? Por ejemplo, al sacar su índice cintura-cadera, pues les decía también los riesgos a los que se exponían, ¿no? Llevaba yo mi tablita y le decía, mire, esta tablita pues nos dice, ¿no? La clasificación. Por ejemplo, usted, que su circunferencia cintura-cadera está arriba de 85, porque mayormente vi mujeres. Decía, pues tiene estos y estos riesgos de desarrollar tales enfermedades, ¿no? Que son pues más que nada complicaciones.
por pues no llevar un estilo de vida adecuado, no comer pues de forma correcta, ¿no? Le explicaba como la importancia de realizar cambios. Bien, ahora voy a hablar sobre pues la estrategia, ¿no? La estrategia educativa que llevamos a cabo aquí en la Clínica Hospital del ICE de Pinotepa Nacional. Pues mi estrategia constaba de 4 pasos, ¿sí? El primer paso era pues aplicar un cuestionario a los pacientes. Cuando ellos llegaban a consulta, yo les aplicaba este cuestionario, ¿sí? El cuestionario era en base a, ahora sí que los diagnósticos que el paciente trajera. Por ejemplo, si el paciente venía con diabetes, pues le aplicaba un cuestionario enfocado a lo que era nutrición y diabetes, ¿no? Si venía con obesidad, pues le aplicaba un cuestionario enfocado a nutrición y obesidad. Es el primer paso, aplicarle el cuestionario para saber justamente qué tanta información, ¿no?, ellos tenían acerca de nutrición y el padecimiento con el que cursaban. Esto duraba aproximadamente 3 minutos. Después de ello les daba yo una plática, ¿sí?, enfocada justamente a nutrición y su diagnóstico, ¿no? Durante esta plática se buscaba como dar respuesta también a las preguntas que contenía el cuestionario, porque había varios pacientes que pues desconocían totalmente las respuestas, ¿sí? Por ejemplo, yo les preguntaba si sabían, por ejemplo, en el caso de los pacientes con obesidad, les preguntaba si ellos conocían cuáles eran los alimentos que los hacían subir de peso descontroladamente, y muchos me decían que no lo sabían, ¿sí? Les preguntaba cuáles eran los riesgos de comer rápido y pues tampoco me sabían responder. Entonces también durante esta plática yo busqué como la manera de dar respuesta a estas preguntas o dar las respuestas correctas para que justamente el paciente se quedara con esa información, ¿sí? Claro que también dentro de esta plática buscábamos concientizar al paciente sobre los riesgos que pues conlleva el hecho de no cuidar nuestra alimentación, de no hacer ejercicio, de llevar una vida sedentaria, sí, las complicaciones de salud que puede traerles, que puede desarrollar ya en base a la patología que esté presentando. Esta plática pues duraba alrededor de 10 o 15 minutos, porque pues a veces el paciente, conforme iba yo llevando a cabo la plática, pues le surgían dudas, me hacían preguntas, y pues a mí me gustaba mucho como dejar las cosas o dejarle la información clara, pues, o sea, que ellos pues se quedaran sin dudas, ¿no? Bien, como paso número 3, le volvía yo a aplicar el cuestionario, ¿sí? El cuestionario que les había aplicado en un inicio. De esta manera podía yo darme cuenta pues si el paciente había comprendido la información, con cuánta cantidad de esta información que yo les había dado el paciente se quedaba, ¿sí? Era como para también pues que si quedaba por ahí alguna duda, pues para respondérsela de forma correcta. Esto duraba pues nuevamente como 3 minutos aproximadamente. En el caso de algunos pacientes que me comentaban cómo era su tipo de alimentación, la cantidad de líquidos que ingerían al día, los pacientes que yo veían que pues llevaban malos hábitos en cuanto a esto, les hacía una pequeña explicación, sí, acerca del plato del bien comer, la jarra del buen beber, pero era principalmente a los pacientes que pues ya llevaban diagnósticos de sobrepeso, de obesidad, ¿sí?, que iban justamente para reducción y control de peso. De hecho, realicé yo un material, un plato del bien comer, así en unicel, y lo dividí pues en los grupos que existen, ¿no? Llevé recortes con tachuelitas como para hacerlo más didáctico, y que el paciente pues acomodara los alimentos, ahora sí que en base al grupo, ¿no?, al que corresponde. Claro, primero le daba la explicación y todo, y por último era como esta dinámica. Pero era justamente para ver qué tanto había comprendido el paciente, porque incluso después de dar la plática, algunos de ellos me acomodaban mal pues los grupos, ¿no?, de alimentos. Algunos alimentos los ponían en otros grupos que no eran, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la papa, pues en lugar de ponérmelas en el grupo de los cereales y tubérculos, me las ponían en el grupo de las verduras.
Entonces esto también me servía a mí como para dar paso a una explicación más, ¿sí? Para que el paciente pues comprendiera correctamente cómo se clasifican los alimentos. Y bueno, ahora vamos a analizar los resultados del primer cuestionario. ¿Sí? Por ejemplo, de los pacientes que cursaban con diagnósticos médicos, por ejemplo, diabetes, hipertensión e hiperlipidemia. Pues como podemos observar aquí en la gráfica, la información que nuestros pacientes tenían disponibles en cuanto a diabetes tenían un porcentaje de 45%. Los pacientes que cursaban con hipertensión tenían una información del 17%. Y ya los pacientes que cursaban con hiperlipidemia tenían pues un porcentaje de 19% de información en base a su de nutrición en base a su padecimiento, ¿sí? Ya después sumamos estos porcentajes y de un total de un 81% de información en relación a nutrición y sus enfermedades. Bien, ahora vamos a analizar la siguiente gráfica, que es de los resultados del segundo cuestionario que se aplicó, el cuestionario que se aplicó después de la plática que dimos. Sí, como podemos ver aquí en la gráfica, los pacientes mostraron un aprendizaje pues aumentado, ¿verdad? Por ejemplo, la gráfica amarilla que pertenece a los pacientes con diabetes, pues mostraron un 55% de aprendizaje. ¿Sí? En el caso de los pacientes con hipertensión arterial, mostraron un aprendizaje del 20%. Y por último, la gráfica rosa que pertenece a los pacientes con hiperlipidemia mostraron un aprendizaje del 25%. Si sumamos estos porcentajes nos da un total de 100% de información que ahora los pacientes tenían pues de nutrición y sus enfermedades. Sí, en diferencia de la primera gráfica que nos dio un resultado de un 81% del aprendizaje que habían obtenido. Bien, ahora vamos a analizar los resultados del primer cuestionario, pero de nuestros pacientes que cursaban con diagnósticos nutricionales. Sí, como podemos observar aquí en la gráfica, la información que ellos tenían disponibles en cuanto a peso normal y nutrición era de un 10%. Los pacientes que cursaban con sobrepeso tenían una información del 30%. Los pacientes con obesidad grado 1 tenían una información del 18%. Y por último, los pacientes con obesidad grado 2 tenían un porcentaje de 17% de información en relación a la nutrición y la obesidad o el sobrepeso. Si ya sumando estos porcentajes, pues nos da un total del 75% de información que los pacientes sabían o tenían acerca de pues la relación, ¿no?, de nutrición y el estado nutricional también, así como los riesgos a los cuales ellos se encontraban expuestos. Bien, ahora vamos a analizar los resultados del segundo cuestionario de nuestros pacientes con diagnósticos nutricios, ¿sí? Pues al analizar aquí la tabla podemos ver que pues los pacientes que tienen un peso normal mostraron un aprendizaje del 20%. Por otro lado, los pacientes con sobrepeso mostraron un aprendizaje del 35%. ¿Sí? Los pacientes con obesidad 1 mostraron un aprendizaje del 25%. Y por último, nuestros pacientes con obesidad 2 mostraron un aprendizaje del 20%. ¿Sí? Sumando estos porcentajes, pues tenemos un porcentaje total de 100%. Esto en comparación al primer cuestionario que les aplicamos, que pues dio un total de 75% de información en relación a nutrición y el estado nutricional, así como también pues de los riesgos a los cuales se encontraban expuestos nuestros pacientes pues al llevar un estilo de vida pues sedentario, sin cuidar su alimentación, ¿sí? Comiendo muy pocas veces al día, porque pues esto fue algo muy común que encontré en la consulta, ¿sí? Que la mayoría de los pacientes que estaban pues por control de peso
comían nada más 2 veces al día, ¿sí? Tal vez un desayuno, después un almuerzo y luego pues la comida hasta las 5 o 6 de la tarde. Entonces pues ahí también les expliqué, ¿no?, los riesgos de pues pasar muchas horas en ayunas, ¿sí? Les expliqué los riesgos, les expliqué por qué es importante pues en lugar de comer pocas veces al día, mejor comer varias veces, pero pues moderando las raciones, ¿no? Que las raciones de sus alimentos fueran pues pequeñas. Bien, y como conclusión a pues la implementación de esta estrategia educativa nutricional, puedo decir que hubo resultados favorables, porque como vimos pues en el análisis de las gráficas, los pacientes llegaban a consulta con muy poca información acerca de sus padecimientos, ¿sí? Pero ya una vez que se les aplicaba el cuestionario, posteriormente se les daba la plática, pues ellos ya podían comprender un poquito mejor las cosas, ¿sí? Ya se llevaban información pues mayor a la que con la que habían llegado, ¿sí? Ya se iban más informados, se iban más concientizados. ¿Cómo nos dimos cuenta? Bueno, porque varios de estos pacientes me tocó verlos como dos veces, 3 veces más, porque les ponía la cita cada 15 días, cada mes. Entonces pues normalmente ahí en el ISSSTE las citas las ponen 2 meses, 3 meses después, pero yo traté de verlos más, de forma más frecuente, ¿no? Justamente para ver también pues si realizaban cambios en base a una vez que pues estuvieran participando en esta estrategia, y me di cuenta que sí lo hicieron, porque por ejemplo los pacientes que llegaban pues por control de su diabetes, muchos llegaban con diabetes descontrolada, otros con diabetes descompensada. Entonces pues después de participar en la estrategia pude darme cuenta de que realmente habían hecho cambios, realmente se habían preocupado por su alimentación, habían empezado a implementar el ejercicio físico. Sí, tenía pacientes que los mandaba a caminar hasta 2 veces al día para el control de sus glucosas. Entonces pues como ahí en el ISSSTE les damos una hojita, un formato, que son unas tablitas para que justamente lleven ellos un registro de sus glucosas, ¿sí? Esto lo hacemos más que nada para que el paciente se dé cuenta qué alimentos le suben su glucosa y cuáles se los mantienen estables, ¿sí? Le decimos que se chequen su glucosa 3 veces al mes, cada 10 días. Cuando llegue el día en el que se van a tomar ellos su glucosa, tiene que ser en ayunas y luego 2 horas después de algún alimento. Puede ser 2 horas después del almuerzo, o 2 horas después de la comida, o 2 horas después de la cena. Les decía yo, si su glucosa sale, porque les poníamos el valor, ¿sí?, de cuál era el rango que debía manejar en ayunas y cuál era el rango que debía de manejar 2 horas después de los alimentos. Ya le decía, si su glucosa sale más alta que este número, ¿no?, después de sus comidas, pues aquí en la parte de observaciones va a notar, ¿no?, qué es lo que comió ese día y con cuántas tortillas. De esta manera el paciente se iba dando cuenta, ¿sí? Cuando se excedían en tortillas, pues obviamente sus glucosas salían más altas. Y de esta manera también ellos iban comprendiendo, ¿no?, la importancia de restringir ciertos alimentos, que no es nada más que nosotros los nutriólogos se los restringamos porque no queramos que los coman, sino que tienen una cierta importancia, ¿no?, en el control de sus glucosas. De igual manera, los pacientes que iban con obesidad, que iban pues con sobrepeso también, pude darme cuenta que de igual manera hicieron cambios, ¿no?, porque pues ya llegaban pesando menos, ya llegaban pues platicándome que incluso pues ya debían de cambiar la ropa porque pues ya su ropa les quedaba aguada, ¿sí? Disminuyeron circunferencias, no solamente peso, también disminuyeron circunferencias. Algunos que tomé pliegues también disminuyeron su porcentaje de grasa, ¿sí? Por ejemplo, las pacientes que mayormente eran mujeres, pues tenían mayormente lo que es la grasa abdominal, ¿sí? Pero a medida de que ellas iban realizando cambios en su alimentación, la siguiente vez que llegaban a consulta, pues ya yo también me daba cuenta al tomar el pliegue del abdomen que pues sí, también el porcentaje de grasa estaba reduciendo.
Entonces, pues como conclusión a mi intervención, ¿sí?, de esa estrategia educativa nutricional, creo que fue favorable, no solamente para mí, sino también para mis pacientes. Y eso me causa mucha satisfacción y me hace pues reconocer también la importancia, ¿no?, de la implementación de estas estrategias educativas, pues por ejemplo, yo que estuve en INISTE, pero pues de igual manera en cualquier pues hospital, en cualquier clínica, creo que se deberían de implementar, porque algo que me di cuenta pues al realizar esta intervención es de que muchos pacientes pues carecen, ¿no?, de información nutricional. De hecho, también hay mucha desinformación. Actualmente pues por las redes sociales hay demasiada desinformación. Entonces creo que es muy importante seguir aplicando este tipo de estrategias para justamente pues que nuestro trabajo como prevención a ciertas enfermedades sea pues cada vez más valorado también.